Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida al espacio de entrevista de actualidad aquí en Manzanares 10 Televisión. Vamos a hablar en este espacio con el alcalde de Manzanares, con Julián Nieva Delgado. Vamos a hablar sobre todo de la situación en la que está nuestra ciudad tras esta crisis que estamos viviendo de la COVID-19, del coronavirus. Julián Nieva, alcalde, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Juanjo, encantado, muchas gracias. En primer lugar, comenzamos el mes de mayo. En este momento de esta crisis sanitaria, ¿cuál es la situación actual que en líneas generales tiene nuestra ciudad en opinión del alcalde? La situación general era la previsible. Después de una situación tan complicada como hemos sufrido durante mes y medio, desde la segunda semana ya del mes de marzo hasta hoy mismo, la situación ha sido compleja. Yo diría que es muy difícil encontrar ningún factor positivo en una crisis sanitaria como la que le ha tocado vivir en realidad a todo el planeta, pero desde luego a nuestro país, sin ninguna duda. Y además con las dificultades propias de que hemos sido de los primeros países afectados, donde tampoco había mucho a lo que seguir, no había tampoco. Pero en general en Manzanares he de decir con satisfacción y también con agradecimiento sobre todo a la ciudadanía en general, a los trabajadores esenciales en particular, a nuestros magníficos hombres y mujeres de la sanidad pública, también de la privada, que también han trabajado, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los empleados públicos, a los bomberos, a aquellos que han hecho la limpieza y la desinfección en las calles, a la ciudadanía en general, que ha tenido un comportamiento ejemplar en cuanto a generosidad y a responsabilidad. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora también nos queda un trecho difícil. Se inicia la desescalada, que está planteada por fases, está planteada con limitaciones porque no podemos bajar la guardia. Hemos combatido a un enemigo invisible, como se ha dicho tantas veces, invisible y desconocido, porque tampoco teníamos experiencia de cómo combatir una pandemia de esta dimensión, pero desde luego yo diría que la responsabilidad de la gente, con el trabajo tan importante de los medios de comunicación en todos los ámbitos que habéis colaborado no solo a informar, sino a recomendar y en algunos casos a hacer las reprobaciones necesarias a aquellos que no han tenido el comportamiento responsable necesario. Y desde el Ayuntamiento hemos adoptado decisiones desde el primer día. Como le decía antes, complejas todas, difíciles prácticamente la totalidad, sencillas ninguna y buenas casi tampoco, porque estábamos combatiendo una situación real de peligro para la ciudadanía y lo hemos hecho con responsabilidad siempre, atendiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria y también aquellos aspectos políticos que era nuestra responsabilidad. Ahora le preguntaré por esas medidas que ha ido tomando el Ayuntamiento, pero en esta radiografía general que estamos haciendo de Manzanares, ahora después de comenzar el mes de mayo, en un primer fin de semana, el primer fin de semana de mayo, que ha sido un poco especial, ¿no? Que también las personas, al ir levantándose restricciones, han salido quizás más de lo que cabría esperar, o dentro de ese comportamiento ciudadano en Manzanares, aunque en algunas zonas ha habido bastante afluencia de viandantes, de personas haciendo deporte, está habiendo buen comportamiento. En general la gente estaba deseosa y necesitada de salir. Y también es verdad que todo el mundo dentro de la franja horaria o de las franjas horarias que se han establecido, la gente salía a primera hora, primero con la pretensión de apurar si era necesario. Y entonces, tanto a las 8 de la tarde, porque las 6 de la mañana menos, yo salí el sábado por la mañana, muy temprano, y a las 8 de la mañana ya empezó a verse flujo de personas. Pero sobre todo por la tarde a las 8 sí que en algunos de los sitios tan concurridos, donde la gente suele pasear, como Paseo Príncipe de Asturias o el Boulevard de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, pues había muchas personas. Yo creo que en general la gente respetaba y mantenía las distancias de seguridad recomendadas, pero sí que es cierto que este fin de semana, y hasta cierto punto es lógico, iba a haber una salida masiva de personas que llevaban muchas semanas confinadas en casa. Algunos prácticamente no habían pisado la calle desde el 14 de febrero seguramente. Y yo creo que en general Manzanares puede sentirse muy orgulloso del comportamiento que hemos tenido
y lo podemos evaluar en el futuro, sobre todo, cosa a la que siempre apelo cuando tenemos situaciones de dificultad, como ya las tuvimos en el pasado. El futuro dirá cuánto de bien hemos actuado unos y otros. Y ahí es donde, en general, hago un reconocimiento a los ciudadanos, les felicito en general por su comportamiento, les agradezco también que estén cumpliendo las recomendaciones que se vienen estableciendo y, sobre todo, les pido que no bajen la guardia, porque es una cuestión de seguridad propia, personal, y también de todos los que nos rodean y a los que queremos. Pero luego es un problema del que solo podemos salir si lo hacemos todos juntos. El mensaje de no bajar la guardia, sin duda, ahí va enfocada la pregunta. A la hora de ese comportamiento, aunque en líneas generales ha sido un comportamiento extraordinario y bueno, respetuoso, ha habido que imponer sanciones a quienes se han saltado las obligaciones de este estado de alarma. ¿Cómo ha sido en Manzanares? ¿Cuántas sanciones aproximadamente se han impuesto? Ha habido que hacerlo y, desde luego, los cuerpos y fuerzas de seguridad han actuado con criterio, informando la mayoría de las veces, pero sancionando cuando el desprecio a las normas, cuando el desprecio a lo establecido era evidente. Y desde ese punto de vista, en Manzanares hay 200 propuestas de sanción. Para ser exacto, 196 hasta la noche de ayer. Y esas 196 propuestas de sanción es porque hay personas pues, que no han respetado desde el decreto del 14 de marzo todas las recomendaciones y las exigencias que venían decretadas en un estado de alarma. Esto no era una broma, esto era una cuestión de emergencia y de seguridad. Estábamos jugando con nuestra vida, pero también con la vida de los demás. Es tan peligroso como conducir un vehículo a una velocidad que no somos capaces de controlar o que está sencillamente limitada por ley. Es tan peligroso como saltarse un stop. Puede ocurrir que 20 veces no suceda nada, pero saltarse un stop es una imprudencia que puede poner en peligro nuestra vida o la de los demás. Por tanto, esas 196 propuestas de sanción se van a cumplimentar y se van a instruir, y salvo aquellas en que pueda ser evidente que hay algún problema en el procedimiento, el resto la gente tiene que asumir el ejercicio de responsabilidad y el de irresponsabilidad. No lo lamento, estaba dentro de una lógica. También algunas de las propuestas de sanción coinciden en las mismas personas. Hay algunas personas que se han saltado la norma no una vez, sino en reiteradas ocasiones, poniendo, como digo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la obligación de cumplir su trabajo, a los que felicito y les agradezco que lo hayan hecho. No sé si podemos decir que 200 sanciones son muchas, creo que son sencillamente el reflejo de una sociedad que se ha comportado muy bien, pero que en algunos casos pues ha sido inevitable, bien por atentar a la autoridad o por desprecio a la autoridad o por incumplimiento de los decretos establecidos, por conducir de manera injustificada un vehículo y no tener justificación para hacerlo. En definitiva, todo aquello que nos recomendaban diariamente y que algunas personas normalmente pues, no son capaces de cumplir y de respetar. Por tanto, yo diría que el comportamiento ha sido ejemplar de la ciudadanía, pero que estas personas obviamente tendrán que cumplir con ese hecho y tendrán que ser sancionados económicamente conforme bien establecido. Alcalde, también desde que comenzó esta situación, la ciudadanía ha tenido muchas ansias de conocer datos de afectados en nuestra localidad por coronavirus, datos también de personas que han fallecido, que desgraciadamente han perdido la vida por culpa de esta enfermedad en nuestra localidad. ¿Cuál ha sido esa evolución en Manzanares desde que comenzó esta pandemia? Si tiene datos más precisos tal vez de los que se han aportado a diario en cuanto a hospitalizados en el Hospital Virgen de Altagracia. Pienso, y lo digo con absoluta sinceridad, que los datos son importantes, son necesarios también. Se trabaja con datos prácticamente en todos los aspectos de la vida. Pero cuando estábamos dedicados exclusivamente a combatir la enfermedad, los datos podían desvirtuar la realidad. Hoy en día en Manzanares todo el mundo creo que acertamos si decimos que tiene la sensación de que el comportamiento en general de la pandemia, o mejor dicho, el trabajo que se ha realizado, en definitiva, ha sido un trabajo importante. Evidentemente, una sola muerte ya es una tragedia. Si lo multiplicamos, son múltiples de tragedias. Y evidentemente en Manzanares, como en el resto de España, pues han muerto más personas de lo que es
o era normal en los meses de marzo y abril. Y los datos de los que dispone el alcalde son los mismos que los que dispone la ciudadanía en lo que respecta a los fallecidos por virus, por coronavirus o por la COVID-19. Los mismos datos que se dan, que son a nivel provincial. Pero bueno, el alcalde de Manzanares tiene más datos, tiene los datos de enterramientos. Y entonces, si comparamos los enterramientos que se han producido en nuestra ciudad en los meses de marzo y abril con los de los años anteriores, evidentemente hay un incremento importante. Y entonces no quiero rehuir la pregunta, porque creo que es conveniente, y además yo creo que es conveniente en el punto en el que la vamos a tratar, porque ya estamos alejados, creo yo, de ese aspecto o morboso o cuando menos polémico. Polémico como podría ser en pleno proceso, cuando peor estaban las cosas, tal vez los datos podrían indicar aspectos más negativos de lo necesario o menos convenientes. Pero en todo caso, la autoridad sanitaria los iba dando diariamente. Y diariamente hemos sabido cómo Ciudad Real era una provincia que tenía una realidad interpretable también. Porque en una provincia como la nuestra, que tiene 6 centros hospitalarios, pues es lógico que mueran más personas que en una provincia de las que nos rodean, que puede que tenga 3 o hasta 2. En definitiva, Manzanares, en los meses de marzo y abril del año 2020, hemos tenido 67 enterramientos. ¿Son muchos? Sí, son bastantes más de los que hubo en los meses de marzo y abril de los años anteriores, probablemente como 40 más. Quiere decirse que en los años anteriores hemos estado en una media de enterramientos de 20 y tantos entre marzo y abril, y este año hemos tenido 67 enterramientos. Pero también puedo decir, y no tengo ningún problema a la ciudadanía de Manzanares, a nuestros vecinos y vecinas, que los datos de fallecidos por COVID, contrastados con todas las prácticas que se realizan, en Manzanares han sido 28 muertos por COVID. Y para ser todavía más preciso, pues unos 13 casos sospechosos. Por tanto, los datos tampoco quiero que al final sean una confusión. Pero sí hay que decir que de esos 46 fallecimientos que se han producido sobre lo normal de los años anteriores, 30 han fallecido fuera de nuestra localidad. Han sido fallecimientos en hospitales o en residencias de poblaciones desde Madrid u otras de la provincia. O sea, 26 personas han fallecido en residencias de fuera de la localidad de Manzanares. En Manzanares, con satisfacción, he de decir que solo han muerto 9 personas, y no de COVID, todas ellas. ¿En las residencias? En las residencias. Por tanto, los datos, por concretar, ha habido 46 enterramientos más de lo que sería habitual en estos 2 meses. Pero de esos 46, 30 fallecimientos se han producido fuera de nuestra localidad, en residencias desde Madrid, de Barcelona, de Murcia o de otros muchos lugares, de nuestra provincia también. Y ahí es donde se concentran los datos. No puede haber ningún interés en ocultar nada, porque yo creo que la autoridad sanitaria ha respondido a nivel nacional con responsabilidad, haciendo advertencias, confirmando lo que se sabía, pero no generando sospechas cuando los datos no son absolutamente contrastados. Y mal haría yo como alcalde si hiciese un ejercicio de transparencia equivocada diciendo más de lo que sabemos. Por tanto, pero sí quisiera añadir algo. Creo que Manzanares, lamentando los fallecimientos, trasladando a todas las familias el dolor y el pésame de la corporación municipal, como hemos hecho tantas veces, porque yo creo que es nuestra responsabilidad. Si he de decir que en general, no la sensación, sino la realidad de los datos, porque se lo he dicho, si a esos 67 datos quitamos 46 que se han producido fuera de nuestra localidad, nos quedarían poco más de 20. Y poco más de 20 está en la línea de lo que ha sucedido años anteriores. Lo que sí es cierto es que, bueno, que había personas mayores nuestras, de nuestra localidad, en residencias próximas y que han perdido la vida, a los que tendremos siempre nuestro recuerdo y a los que les mandamos desde luego a sus familiares todo nuestro ánimo y nuestro cariño.
A pesar de que la cifra no ha sido tan elevada proporcionalmente como en otras ciudades, el alcalde no se lo pensó y sí que decretó luto en Manzanares, y de hecho llevan desde el pasado 12 de abril, creo recordar, las banderas del ayuntamiento a media asta. Lo hizo el alcalde por decreto, no dimos lugar a más. Decretamos el luto oficial, nuestro pésame y nuestro dolor por los fallecimientos que se estaban produciendo en una situación tan complicada, y desde luego las banderas ondean a media asta desde entonces. Y tengo la pretensión de que esté así algún tiempo más, pero luego, como todo en la vida, volveremos a la normalidad. No lo voy a vincular ni tan siquiera al estado de alarma, porque el estado de alarma, que lo decreta el Gobierno de la Nación y que tiene otras complicaciones y también otros objetivos, no tiene nada que ver con... Yo creo que la situación en Manzanares es bastante real, la voy conociendo día a día en cuanto a los fallecimientos, y creo que es probable que en las próximas semanas esa situación que tenemos de luto oficial toda la población, pues la levantemos y volvamos a esa normalidad necesaria. Esta semana ya se produce una cierta normalidad en algunos aspectos. La siguiente semana, del 11 de mayo, si todo va bien, avanzaremos aún más. Digo si todo va bien porque hay algunos parámetros que la provincia debe cumplir y no tengo ninguna duda sobre ello, pero cuando el pequeño comercio, al que hacemos un esfuerzo porque lo levantemos entre todos, cuando la hostelería pues empiece a abrir sus puertas y todos acudamos de nuevo a nuestros bares y a nuestras cafeterías, eso sí, con todas las medidas de seguridad recomendables y recomendadas, pero tendremos que volver a la normalidad, y desde ese punto de vista también. Pero sí, lo hizo el alcalde por decreto en la fecha que usted ha recordado. Bueno, pues hemos querido conocer esa evolución, la del número de pacientes en el Hospital Virgen de Altagracia. Los datos de este domingo eran 6 pacientes, también ha evolucionado. No se refieren exclusivamente a Manzanares, porque es un hospital que atiende a una comarca amplia, pero bueno, también nos ha ido orientando. De las residencias también nos ha comentado que ha habido 9 fallecimientos entre las 2 residencias de Manzanares, y no todos por COVID. Exactamente. Yo lo que quiero en este momento es expresar, yo creo que un reconocimiento que siente todo el mundo hacia nuestros profesionales sanitarios y sociosanitarios, todos aquellos que velan por la vida y cuidan de la salud de las personas. Y sin ninguna duda, lo de Manzanares, debo decir que tampoco creo que sea casual. Yo creo que es el trabajo eficaz en la organización. Sí es verdad que habíamos acumulado experiencia, nosotros tuvimos una situación excepcional, en aquella ocasión sí que fue única, donde los manzanareños demostramos lo que somos, pero los profesionales lo hicieron y lo han vuelto a hacer. E incluyo, como digo, a los profesionales de las residencias de mayores, a sus equipos directivos, a sus equipos médicos y desde luego a todos y cada uno de los hombres y mujeres que trabajan allí para cuidar a nuestros mayores, aquellos que han dado la vida por nosotros y que han generado un país mucho mejor del que ellos tuvieron y disfrutaron. Y ahí es donde tenemos que poner la realidad, la misma realidad que hemos de decir que ha sido duro, la forma también no solo de morir, sino las circunstancias que han obligado a que las personas hayan fallecido en soledad, sin poder tener a sus seres queridos cerca. Yo, lamentablemente, mis padres fallecieron hace mucho tiempo, cuando yo todavía era joven, y la verdad es que creo que la forma de morir uno es rodeado de aquellos a los que quiere y que le quieren. Lamentablemente en esta situación no ha sido así. Y entonces hay un duelo también que pasar. Y ahí los servicios sociales de este ayuntamiento y de esta corporación ya han establecido también un programa para atender el duelo de aquellas familias, de aquellos hijos o hijas que tengan que pasar o que hayan pasado por el fallecimiento de uno de sus mayores y que necesiten ese apoyo psicológico, pues también hemos pensado en ello. En definitiva, creo que la historia lo va a refrendar una vez más, pero a día de hoy nuestro homenaje y nuestro reconocimiento para los que se han batido el cobre, para los que han trabajado, poniendo en riesgo también sus propias vidas
y su propia salud para defender la de los demás. Quiero preguntarle al alcalde por esa serie de medidas que ha ido desde que se decreta el estado de alarma, incluso desde antes, que ha ido adoptando el Ayuntamiento de Manzanares. Recordamos que antes incluso de decretarse el estado de alarma tomaron decisiones ya importantes, suspensiones de actos, cierres de instalaciones en la semana previa. Por ejemplo, el mercadillo. No hubo mercadillo ya el día 13 que hubiera tocado. Fueron ciertas decisiones que se adelantaron unos días antes. Y también quiero que me cuente de esa coordinación que desde esos primeros días ha habido, por ejemplo, con residencias o con el hospital, desde el Ayuntamiento, también para proporcionar EPIs tan demandados, tan necesarios y tan escasos en esos primeros momentos. Empiezo, si me lo permites, Juanjo, por la última. El equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, ha estado en contacto permanente con los responsables sanitarios y sociosanitarios, que es lo que debemos hacer. Debíamos estar atentos a las necesidades que pudiera haber e intentar ayudar. Nuestro papel no era otro. Lo mismo digo con los cuerpos y fuerzas de seguridad. La responsabilidad del alcalde en primera instancia es la coordinación. Y de hecho hemos mantenido reuniones de coordinación con la Guardia Civil, con la Policía Local, con Protección Civil, en otro ámbito también, en mi responsabilidad, con bomberos. Hemos coordinado con GEACAN actuaciones de desinfección, pero en el ámbito sanitario el papel que debíamos cumplir era el de ayudar en todo lo que fuese requerido y necesario, tanto con el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares como con las residencias, y es lo que hemos hecho. Ni hemos ido más allá ni nos hemos quedado más acá. Simplemente hemos estado en ese trabajo de colaboración, de coordinación y de asistencia en momentos puntuales. Todo el mérito es de ellos. Todo el mérito es de ellos. Todo el mérito es del hospital y de las residencias, a los que felicitamos una vez más. Y en el otro ámbito sí que es cierto que el Ayuntamiento de Manzanares, yo diría que más pronto que tarde y casi antes que nadie, adoptó decisiones de suspensión de actos, de eventos, de jornadas importantes. Lo del mercadillo al que nos referíamos se ha demostrado que fue un acierto. Los mercadillos eran potenciales focos en un momento ya cuando la pandemia ya nos desbordaba. Los mercadillos tenían su complicación y así se demostró. Pero no habrá un evento tan importante como las jornadas empresariales desde el punto de vista de la promoción económica y empresarial de nuestra ciudad, como las jornadas que teníamos previstas para el miércoles día 11 y que el mismo lunes día 9 ya adoptamos la decisión de suspenderlas, por una cuestión de seguridad pues para todos, para nuestros empresarios, para aquellos que iban a venir y que tenían anunciado su presencia ante nosotros de otras provincias, para tertulianos importantísimos y conferenciantes que iban a venir de Madrid de primer nivel. No me voy a referir ahora a ellos. En definitiva, suspendimos la presentación de un libro de una manzanareña que ha escrito un libro que yo estaba convencido, la señora África Crespo, que estoy convencido que va a haber muchas personas. Se suspendió una obra de teatro prevista. En definitiva, todo aquello que pudiese ser un flujo de personas importante y que pudiera lugar a incrementar el nivel de contagios que, sin saber el número que teníamos, pero sin ninguna duda era peligroso. Y como digo, fueron decisiones que no venían ni tan siquiera recomendadas, fueron del equipo de gobierno con su propio criterio y su propio juicio, y creo que a día de hoy se ha demostrado que fue un acierto. Se decreta el estado de alarma y continúan las medidas tanto internas para el propio funcionamiento del ayuntamiento, de sus trabajadores, de los empleados públicos, y de cara a trabajar también con diferentes colectivos y entidades representativas de nuestra localidad. Háganos un poco el cronograma de ese trabajo que como alcalde realizó desde ese momento. En primer lugar, todas las medidas de suspensión temporal de centros públicos, las que venían y derivaban en la relación con los empleos públicos, todas las hemos negociado con el Comité de Empresa y la Junta de Personal, a los que les agradezco la responsabilidad que han tenido. Han tenido un ejercicio de responsabilidad absoluto y no hemos tomado ni una sola decisión que no haya sido consensuada al 100%.
Por tanto, para los representantes sindicales, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y también para los empleados públicos en general, que han entendido que las medidas que adoptaban, siempre en sentido amplio, no con generosidad, sino con responsabilidad, hemos facilitado a todos ellos la conciliación de la vida familiar, porque aquellos que tenían que quedarse en casa con hijos menores, pues tenían derecho a permisos y así se les ha concedido. Pero luego también hemos afrontado las situaciones más difíciles, cuando han tenido que quedarse los trabajadores con permisos retribuidos recuperables, también lo hemos visto con ellos y todos han tenido la responsabilidad necesaria. Pero al mismo tiempo hemos trabajado con la sociedad manzanareña, con los clubes deportivos y con las asociaciones culturales y también con aquellas asociaciones de carácter empresarial o comercial que son los que en definitiva tienen que arrancar pronto con la problemática que significa la parálisis económica de un país. Desde luego confío tanto en nuestras empresas que no me duelen prendas en decir que estoy convencido que Manzanares va a recuperar la normalidad antes que nadie. Que nuestros empresarios, sus proyectos importantísimos de ampliación o de nueva construcción, los van a sacar adelante. Y teníamos buenísimas noticias, pero lo que sí hicimos fue trabajar de la mano con aquellos empresarios a los que el alcalde ha llamado personalmente para interesarse por su situación, porque tenemos cercanía suficiente para ello y porque yo tengo hacia los empresarios no solo un agradecimiento enorme, sino un compromiso de apoyo permanente. Yo les envié una carta a todos ellos diciéndoles que aquí estamos a su disposición para afrontar cualquier problema que pudieran tener. Lo mismo hicimos con los hosteleros o lo mismo hicimos con los comerciantes. En definitiva, de esto solo podemos salir trabajando conjuntamente y de la mano. El alcalde podría tomar algunas decisiones populares que fueran bien recibidas políticamente, pero no se trata de eso, se trata de que nadie se quede en el camino, se trata de que lo peor viene ahora desde el punto de vista de la recuperación económica, de que la pérdida de empleo sea la menor posible, de que los ERTEs que muchas empresas se han visto obligados a realizar concluyan y inicien la actividad. Seguramente no será de golpe, tendrá que ser de manera progresiva, pero que en definitiva en el curso de 10 o 12 meses Manzanares tenga la mayor normalidad posible. Y luego también nos habrá quedado algunas situaciones complicadas, familias que por circunstancias sin ninguna duda pues hayan podido perder el empleo y cuando se pase el periodo de prestaciones tengamos que atender. Para todo ello tenemos un proyecto que no es exclusivo, que queremos hacerlo compartido con la sociedad, como hemos gobernado desde luego desde que yo soy alcalde y como quiero seguir haciéndolo. Y en esas decisiones, pues hemos adoptado la última, la más importante, un emblema para Manzanares como es Fercan. Lo tuvimos que hacer público el pasado jueves, que por acuerdo unánime del comité de Fercan ha habido que suspenderlo con carácter definitivo. Si me permite, luego hablaremos de Fercan y de otras suspensiones, pero dentro de esas medidas y dentro de esa situación tan dramática para algunas familias, a nivel social han incrementado las ayudas sociales del ayuntamiento, entre otras medidas que se han puesto en marcha. También ha continuado la atención por parte del personal de ayuda a domicilio a las personas más necesitadas, ese en el ámbito social. Y en el ámbito económico o empresarial, hablaba también de las empresas, de la hostelería. Se ha puesto en marcha un programa que se les presentó a todos ellos. Háblenos también de esas medidas concretas y luego hablamos de Fercan, si le parece. Cuantificadas económicamente, nosotros ya hemos hecho y planteado lo hizo público la concejal responsable, una ampliación de las ayudas de emergencia hasta 20.000 euros. Es más del 110%. Y además con el compromiso de que si fuese necesario ampliaríamos más. Al mismo tiempo también lo hice público en el Pleno, para material escolar no le va a faltar a ningún niño ni niña de nuestra ciudad el material escolar necesario, no le va a faltar. Por tanto, la partida que teníamos inicialmente prevista de 10.000 euros ya la hemos elevado a 15.000. Pero es que los 10.000 euros en el curso de los 4 años de legislatura entre 2015 y 2019 pasaron de 2.500, que era lo que había cuando nosotros vinimos, a 10.000. Multiplicamos por 4
las ayudas para material escolar, y ahora las vamos a multiplicar por un 50% más. En definitiva, no debe faltarle a nadie ni lo básico ni tampoco lo necesario. Y en la misma medida también estamos adoptando decisiones pues, para que el pequeño comercio conviva, y conviva con una realidad compleja como es el comercio electrónico, que invade cada día más los espacios de venta. Pero tenemos que confiar en nuestro comercio y tenemos que comparar y tenemos que acercarnos, porque la cercanía y la calidad son incuestionables. Pero también hay que ir a medidas concretas, como es una campaña muy potente que vais a hacer desde la televisión y que ya ha comenzado, como va a ser permitir que inicialmente durante un año, ya veremos luego cómo se van evolucionando las situaciones, pues puedan también sacar sus expositores los viernes al exterior sin pagar la correspondiente tasa, y en definitiva tomando medidas consensuadas con ellos. Tendremos también algún gesto en cuanto a equipos de protección individual, siempre en la medida que vayamos pudiendo. El ayuntamiento en definitiva lo que quiere es la recuperación más rápida y más integral de todo el tejido económico. Lo mismo digo para los bares, restaurantes o cafeterías. Lo más sencillo tal vez es una rebaja en la tasa por ocupación de espacio por mesas y sillas, pero nadie va a sobrevivir a una situación como esta porque el ayuntamiento les haga una rebaja de 20 o 30 euros. Lo que hay que hacer es buscar soluciones para que las terrazas, que inicialmente van a ser los espacios donde se va a poder la gente ubicar para tomar un café, sean más amplias. Por lo tanto, la solución está en buscar más espacio. Buscar más espacio, que tampoco tengo inconveniente en reconocer que vamos a ser absolutamente razonables en cuanto al pago del espacio. Estamos también en un año complicado desde todos los puntos de vista. Por tanto, estamos trabajando con todos ellos, estamos tomando decisiones diariamente y cualquier decisión es susceptible de revisarse la semana siguiente. Pero lo que sí vamos a hacer es intentar que todo el mundo salga adelante. Y lo hacemos, como decías, con apoyo a aquellas familias, porque no olvidemos que 27 familias se han sumado nuevas a lo que es la necesidad de ayudas de emergencia. Son 27 situaciones reales, que probablemente también en el futuro, con alguna medida que va a venir adoptada desde el Gobierno de la Nación, pues la podremos afrontar. Y también quiero expresar mi satisfacción por el incremento que han tenido las comidas a domicilio, y mi gratitud también al restaurante que la está impartiendo, porque cada vez son más los mayores que se incorporan a este programa. Es un programa de comida extraordinario y desde luego tenemos un incremento muy, muy importante en cuanto a los porcentajes. Por tanto, yo creo que estamos adoptando medidas acertadas que van siempre en beneficio de todos. Alcalde, se quejaba la oposición de que quizá en esas medidas no había hablado usted lo suficiente con los grupos de la oposición para tratar de consensuarlas. ¿Qué contactos ha habido en todo este periodo con los partidos de la oposición? Bueno, yo llamé a la portavoz de la oposición, a la portavoz del principal grupo de la oposición, el mismo día que íbamos a adoptar las medidas las más duras de cerrar determinados servicios públicos, determinados centros públicos, y la señora Sánchez Maroto me expresó su apoyo y me dijo: Julián, tomar las decisiones que tengáis que tomar, que las vamos a apoyar. En cuanto a las medidas económicas, yo creo que cayeron el Partido Popular en la tentación de hacer un lote de propuestas, en primer lugar sin haberlas cuantificado y en segundo lugar sin contemplar que algunas de ellas eran de imposible cumplimiento. Y esto ya se debatió en el Pleno y tuvo los lógicos reproches. Yo creo que es el momento de tener la paciencia necesaria. Yo me lo atribuyo, si no como una virtud, sí como cuando menos una característica personal, y es que suelo contemplar con paciencia los tiempos y los escenarios. Y también lo hago sobre la base de que, como hablo con todo el mundo, lo importante no es cuánto le vamos a cobrar a la terraza de una cafetería en el mes de octubre o noviembre, que es cuando se pasa el recibo. Lo importante es que lleguemos hasta octubre o noviembre. Lo importante es que arbitremos medidas para que este verano, que va a ser difícil, nadie olvide que hemos tenido una primavera en la que no ha habido una Semana Santa. Esa Semana Santa supone una pérdida económica muy importante para la hostelería, en el que ha habido domingos importantes que no han podido ejercer su actividad. Por tanto, los perjuicios son evidentes.
De ahí están también otras medidas de apoyo que están estableciendo otros gobiernos, como son medidas de apoyo a autónomos o también préstamos mediante el ICO a pequeñas y medianas empresas. En definitiva, todo el mundo tiene que poner aquí en función de su responsabilidad. Pero, insisto, yo creo que el Partido Popular hizo una serie de propuestas que ni las habían evaluado desde el punto de vista jurídico. Esto me preocupa más y lo reproché claramente. No se pueden hacer propuestas que pueden sonar bien a los oídos de los ciudadanos, pero que luego no se pueden cumplir, primero porque no son legales y otras porque no están cuantificadas económicamente. A la ciudadanía de Manzanares no se le puede decir de rebajar el 50% el impuesto de actividades económicas, cuando resulta que el impuesto de actividades económicas lo pagan solo aquellos que facturan más de 100.000 euros. Perdón, más de 1 millón de euros. Con lo cual, si es para los que facturan más de 1 millón de euros, una importante conjunto del comercio de Manzanares, de la hostelería de Manzanares y también de pequeñas empresas de Manzanares no están afectados por ese impuesto. Por tanto, además de que esa propuesta costaba más de 200.000 euros, no, lo que hay que hacer es evaluarlas. Y yo me comprometo, como otras veces, a traer propuestas porque luego irán a pleno. Contábamos además con un presupuesto que el Partido Popular no votó en contra, se abstuvo, cosa que yo les agradecí. Por tanto, cualquier decisión que se tome también afecta al ámbito económico del municipio. O sea, no vale decir bajamos un impuesto, hay que ver cómo lo compensamos porque los impuestos y los presupuestos deben de estar y deben ser equilibrados. En definitiva, seguiremos trabajando. Habrá más medidas. No descarto ninguna, porque nosotros ya lo anuncié también. Aquellas empresas, aquellos restaurantes, aquellas cafeterías, aquellos comercios que tengan que hacer cualquier obra como consecuencia de adaptarse a la nueva realidad, no pagarán el impuesto de construcciones. Lo vamos a bonificar hasta el máximo que la ley nos permite, que seguramente será hasta el 90 o 95%. Esas son decisiones que lo que tienden es a ayudar a una realidad. Yo estoy convencido que muchos bares van a tener que hacer algún tipo de reforma o ampliación. Y ahí es donde vamos a ayudar. Vamos a ayudar a que las terrazas tengan más espacio, porque además es lo que los usuarios vamos a demandar. Los usuarios vamos a demandar tener una terraza amplia con espacio. Pero al mismo tiempo tenemos que ayudar también a los promotores y tenemos que ayudar a los que quieran iniciar una actividad. Nosotros, insistimos, somos de las pocas poblaciones que abrir un negocio no se paga tasa, ni un solo céntimo de euro de tasa. Hay muy pocas poblaciones así. Ahora están tomando y adoptando decisiones de ese tipo otros ayuntamientos. Nosotros la teníamos de antes. Nosotros la rebaja a las mesas y sillas, a las terrazas, ya hicimos una rebaja del 50%, pero que ya lo hicimos antes. Por tanto, hoy en día es el momento de ser responsables también. Y cuento con la oposición, y concluyo, Juanjo, quiero que la oposición ejerza su actividad, su responsabilidad, su control sobre el gobierno. Y les invito una vez más, de corazón, sí que es verdad que no comparto que hagan una propuesta que no es viable, que lo hagan público, que lo anuncien, cuando resulta que no era viable. Es mucho más lógico y más leal trasladarle la propuesta al equipo de gobierno, y si el equipo de gobierno ve que no es viable, sin hacerse público, tal vez debiera quedarse ahí, porque si no podemos estar cayendo en la tentación del ámbito de la demagogia, y esa no es buena en ningún momento de la vida política, pero en tiempos de crisis como la actual, aún más. Usted, por ejemplo, reprochó en el Pleno el tema de las mascarillas, que también se ha hablado mucho de esa adquisición de mascarillas del Ayuntamiento. La propuso el Grupo Popular, el Ayuntamiento de Manzanares compró 50.000 mascarillas, se repartieron. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues que me parece increíble que cuando el concejal responsable del equipo de gobierno hace pública la adquisición de 50.000 mascarillas, que además las conseguimos después de mucho trabajo, y teníamos otros pedidos gestionándose, porque lo de las mascarillas en España y en el resto del mundo ha sido un problema serio que ha afectado a los países más poderosos. Lo que no es normal es que cuando decimos que las hemos adquirido, el Partido Popular diga que las hemos adquirido porque ellos nos lo habían propuesto unas horas antes. No es cierto. Nosotros, cuando lo hicimos público, ya estaban hasta pagadas. Y desde luego, semanas atrás, habíamos hecho la petición de presupuestos, habíamos establecido con las empresas proveedoras
los tiempos en los que nos iban a proveer de esas mascarillas. Entonces, atribuirnos en este momento un logro o no tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia. Sí que quiero decir que en el tema de los EPIs hemos trabajado mucho durante mucho tiempo, porque no era fácil conseguirlos. En primer lugar, para nuestros propios trabajadores, policía, protección civil, para nuestros auxiliares de ayuda a domicilio, a los que quiero tener un recuerdo a todos ellos y un agradecimiento para su trabajo. Nosotros hemos colaborado, como decía usted, con centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos intentado siempre que fuese con equipos de protección individual homologados. Y todo lo que nos ha llegado a nuestras manos hemos puesto la vista no solo en el Ayuntamiento de Manzanares, sino en el pueblo de Manzanares. Y entonces, como digo, hemos trabajado mucho durante muchas semanas como para que luego alguien quiera atribuirse la adquisición de 50.000 mascarillas, que solo es un gesto. Quiero que todo el mundo lo sepa. Es como el reparto que se va a hacer desde otras administraciones. Son gestos. Hoy estamos repartiendo también mascarillas en la ciudad y las vamos a llevar a trabajadores esenciales, a las residencias también de mayores, de nuevo, y a Protección Civil y a los bomberos, y también a ciudadanos que estén transitando. Son gestos. Al final la gente tendrá que entender que la utilización de la mascarilla es un elemento propio de seguridad o de higiene como otros muchos que adquirimos, y ya llegará la normalidad, y las personas, los hombres y mujeres, tendremos que adquirir los que sean necesarios. Bueno, pues dicho esto, sí quiero volver al tema fiscal. Se han aplazado el pago de algunos impuestos. Hay algunas personas que se quejan de que el impuesto de vehículos de tracción mecánica, los que ya estaban domiciliados, ya se pasaron a cobro. ¿No dio tiempo a adoptar ese acuerdo de aplazamiento antes de tiempo? ¿O se habían pasado ya a cobro antes? Estaba pasado a cobro, estaba el padrón aprobado. Y además, como todo el mundo sabe, tenemos la gestión de impuestos derivada por contrato con una entidad financiera y además por contrato. Entonces esta entidad financiera, una vez que había hecho la emisión de recibos, ya todo es más complicado porque los recibos tienen un sistema para el pago telemático, para el pago desde cualquier terminal, desde cualquier cajero o incluso desde nuestra casa. Era más complejo y lo resolvimos finalmente haciendo una ampliación. Cualquier persona que hubiera pagado o que ya se le hubiera pasado al cobro el periodo voluntario del recibo domiciliado, si después lo devuelve, estaremos en la situación de normalidad que también se ha dado en otras ocasiones. Y lo que hicimos fue una ampliación hasta el mes de julio. De la misma manera que el impuesto de bienes inmuebles de característica rústica, lo que hemos hecho es derivar el pago y aplazarlo también a 2 meses posteriores, hasta el mes de agosto en definitiva. Por tanto, no tenemos problema en que la gente que tenga alguna dificultad pues pueda pagar el impuesto un mes después. Pero en definitiva todos tenemos que acabar pagando los impuestos que tenemos. Primero porque Manzanares tiene una carga impositiva muy razonable. Tenemos el impuesto de vehículos en la banda más baja que existe en la provincia en poblaciones como la nuestra. Tenemos la tasa de basura en la banda más baja. Y el impuesto de bienes inmuebles en Manzanares es el 0,60. En definitiva, la carga impositiva en esta ciudad es muy razonable. Todo el mundo debe recordar que en la legislatura pasada hasta 10 precios públicos, tasas e impuestos se rebajaron en porcentajes muy importantes. Las instalaciones deportivas en el 50%. Lo que costaba 4 pasó a costar 2. Esa es la realidad de Manzanares en cuanto a impuestos, tasas y precios. Pero bueno, pues es verdad que hay que tomar decisiones, pero con cuidado. Primero porque las fórmulas de ayudar a las personas, a las empresas, a los comercios, no ha empezado. O sea, no se trata de ir haciendo anuncios y no, se trata de empezar a partir de ahora. Incluso yo diría que lo complicado viene a partir de ahora. Y ya llegará la hora de hacer una revisión, si es que es necesario, de algunos impuestos o tasas que, como digo e insisto, en Manzanares son más que razonables y todo el mundo lo sabe. También habrá que ir modificando ese presupuesto. Lo decía, se aprobó el presupuesto sin votos en contra, pero el presupuesto cambia
cambia por completo ante esta situación. Absolutamente. Será un presupuesto vivo que habrá que ir modificando según las necesidades que vaya marcando esta situación. El presupuesto de 2020 de todas las administraciones, yo diría que del planeta, será incumplible. O sea, cualquier previsión que hayamos hecho no la cumplirá nadie. Todo el mundo tendrá que hacer revisiones y todo el mundo tendrá que hacer modificaciones. Pero también hay que ser inteligentes, si me permite la expresión, porque aquí está por ver también qué medidas van a tomar otras administraciones. Aquí no debemos tomar medidas como si estuviéramos solos, primero porque no lo estamos, y segundo porque el ámbito competencial, el Ayuntamiento de Manzanares tiene el suyo, pero luego hay un ámbito competencial que le corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otro al Gobierno del Estado. Y entre todos tenemos que sacar esto adelante, sin duda ninguna, entre todos. Y ahí es donde es conveniente tener una perspectiva global. Yo quiero también saber qué medidas van a venir de otras administraciones antes que adoptar medidas nosotros. Nosotros tendremos que cubrir aquel espacio que quede descubierto. Ese espacio que quede descubierto es el que tenemos que cubrir nosotros. Pongo en primer lugar el apoyo incondicional a nuestras empresas. Pero para nuestras empresas el apoyo incondicional muchas veces es mucho más importante, el apoyo político, el apoyo institucional, que un punto porcentual en un impuesto. Sería una reducción absurda pensar que para una empresa importante de esta ciudad un punto porcentual en un impuesto es importante más allá del gesto. No, lo importante es que todas nuestras empresas reinicien su actividad, que todos los trabajadores que están en ERTE de nuevo vuelvan a sus puestos de trabajo y aunque sea de manera progresiva, que Manzanares en el mes de marzo del año 2021 se parezca mucho al mes de marzo del año 2020, cuando empezó la tragedia. La noticia, si me lo permite, de Repsol, pues fue un soplo de aire fresco en un mar de noticias negativas. Repsol, no recuerdo la fecha exacta. Es decir, nos decías, por poner en antecedentes a nuestros telespectadores, alcalde, la multinacional Repsol inició las obras de el que va a ser su primer parque fotovoltaico en España, con 3 plantas en Manzanares, en el término de Manzanares. Lo inició justo en medio de esta pandemia. Esa noticia a la que se refiere. Y aparte de Repsol, le quería preguntar, ¿se frena esa inercia que llevaba Manzanares en materia de promoción económica y sobre todo en el tema fotovoltaico con el COVID? ¿O como hemos visto con lo de Repsol, continúa la maquinaria adelante? No ha habido una semana en que no hayamos tenido un contacto, el alcalde en persona, con el tema de los proyectos fotovoltaicos. Como todo el mundo sabe, el recuerdo, 8 plantas fotovoltaicas tenían ya licencia y una 9ª estaba pendiente. Estos 9 proyectos fotovoltaicos todos van a salir y yo me atrevo a decir que en el 2020 todos van a estar iniciadas las obras. Sin ninguna duda alguna, como el caso de Repsol, va a estar terminadas. Pero también Casas de Don Pedro 1 y 2, toda la información que tengo es que antes del verano las obras se van a iniciar. En definitiva, para satisfacción no solo del equipo de gobierno y del alcalde, sino yo diría que para todos los manzanareños, algo tan importante como eso no solo no se va a detener, no solo no se va ni tan siquiera se va a ralentizar. Estoy convencido de que se van a cumplir aproximadamente los plazos. Ahora mismo los plazos están interrumpidos, incluso para lo que son cuestiones administrativas o cuestiones de gestión, pero Repsol marca la línea por la que van a ir el resto de proyectos. Repsol al final tenía, como usted dice, un parque fotovoltaico con 3 plantas, con 3 proyectos, para 126 megavatios, para cerca de 200.000 usuarios. Sería la energía que podrían consumir 200.000 usuarios. La importancia que tiene es tan grande que yo creo que no tiene comparación ninguna. Pero también tenemos luego la realidad de los proyectos fotovoltaicos del nudo Manzanares 400, que son otros 10 proyectos con los que también estamos trabajando y que también estoy convencido que en la presente legislatura van a ser una realidad. Por tanto, nada me hace pensar que en 2023 Manzanares no tenga la mayor concentración de plantas fotovoltaicas
prácticamente de la península ibérica. Y en particular, que como alcalde, ¿qué supone para Manzanares estar en el mapa de Repsol? Porque cuando Repsol presenta su mapa de la península ibérica, de donde tiene plantas importantes, el que esté Manzanares ya en el mapa de Repsol, ¿qué supone como alcalde? No quiero parecer presuntuoso, pero sí lo digo con una enorme satisfacción. Además, satisfacción personal y desde luego política. O sea, esto es lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad. Esto y también los proyectos industriales o logísticos en los que el mundo va a ir hacia ahí y en lo que estamos trabajando. El mundo de la logística, el transporte de vehículos por carretera también, por ferrocarril, el terreno industrial. Pero bueno, por no desviarme de su pregunta, para Manzanares va a estar en el mapa de Repsol y va a estar en el mapa de las 3 o 4 empresas más importantes del mundo de la energía, prácticamente sin ningún género de dudas. Todos los grandes del mundo de la energía van a tener a Manzanares en sus mapas, y en el mapa de Manzanares también van a estar ellos, para proyectos que, como usted sabe, durarán un mínimo de 40 años y que sin ninguna duda también es lo mejor para el planeta, y desde luego solo puedo sentir la satisfacción en nombre de los 18.000 manzanareños que somos. En el tema de proyectos industriales, ahora digamos que no toca, porque lo importante es salir de esta situación. Más adelante sí que le preguntaremos por cómo se retoman todas esas negociaciones, todos esos retos pendientes de ampliación del suelo industrial. Sí quiero hablarle de otra de las noticias que nos ha dejado esta situación, como es la suspensión de Fercan. Muy meditada, esperando plazos, y al final el comité organizador de Fercan lo anunció la semana pasada, porque es muy importante para Manzanares esta feria y no ha tenido que ser una decisión fácil, pero la situación obliga. Es una decisión a la que, como a otras muchas, le hemos dedicado muchísimo tiempo. A esta le hemos dedicado más, y si no más tiempo, que yo diría que sí, sobre todo más datos. Al final hemos contactado con prácticamente la totalidad de los expositores. Yo, cuando digo los más importantes, me puedo referir los más importantes desde el punto de vista del tamaño de sus exposiciones, también del tiempo que llevan viniendo a Fercan, porque hay expositores que llevan viniendo 50 años, y también, cuando digo importantes, me refiero a aquellos que son importantes dentro de nuestra realidad empresarial, nuestras bodegas, nuestras industrias vitivinícolas, en definitiva lo que nos rodea. Pero hemos ido más allá, hemos contactado prácticamente con todos, con las organizaciones agrarias, con las asociaciones ganaderas, con las instituciones, por supuesto, con la Junta de Comunidades, con el Gobierno de la Diputación Provincial. En definitiva, con nuestros apoyos financieros, con las entidades financieras que apoyan a Fercan, con la Cámara de Comercio, con todos los que en definitiva están implicados en una de las ferias más importantes de España, donde este año además teníamos una importante ampliación de más de 5.000 metros cuadrados para dar una solución a los 34 expositores que el año anterior se quedaron fuera por falta de espacio. En definitiva, Fercan había batido récords en los 4 años que llevábamos de gestión. En definitiva, estábamos llamados a eso, a seguir batiendo récords, a que Fercan creciera de manera sostenible, sostenida, pero también estamos para tomar decisiones siempre en beneficio de la salud de las personas. No podíamos concentrar a 120.000 personas en la primera semana del mes de julio y arriesgarnos a que tuviéramos un problema que no debemos tener, porque lo primero es la salud de las personas. Y Fercan, como es escaparate excepcional, como es emblema de Manzanares, desde luego también tiene que autoprotegerse. Y en la autoprotección estaba la medida de suspender Fercan y de hacer de manera paralela un Fercan, digamos, alternativo, un Fercan diferente, porque Fercan va a tener una presencia en el mundo agrario, en el mundo ganadero, en el mundo de los expositores, aquellos que pueden necesitar en un momento determinado un contacto. Lo va a tener de manera virtual, porque habrá un Fercan virtual, y también en manera de una revista muy potente, una revista especializada que vamos a hacer que entre prácticamente en todos los hogares de todos los potenciales visitantes de Fercan. Alcalde, ¿por qué se descartó la posibilidad, o si se estudió, de aplazar la fecha, de celebrar esta 60 edición en otras fechas? ¿Se estudió? Se estudió, y desde luego en el mundo
de la agricultura, porque Fercan sí que es verdad que cada vez es una feria multisectorial, tiene cada vez más representada por otros sectores, pero sigue teniendo su origen y su esencia. Es una empresa al servicio del agricultor, fundamentalmente de maquinaria agrícola. Y maquinaria agrícola, que es lo que de verdad en Castilla-La Mancha es un generador de empleo, la industria agroalimentaria. Y desde luego no era posible, porque ya se precipitan mucho, por ejemplo las vendimias ya vienen muy adelantadas, y a partir de ahí ya tiene otros factores, como es incluso el de la climatología. Fercan siempre ha estado perfectamente ubicado desde que se hizo el cambio en el mes de julio. Yo diría que está también acertada, pese a que fue una decisión que adoptó un gobierno anterior al nuestro, separada de la feria y fiestas, y Fercan este año en la fecha que estaba previsto no era posible, y a pesar de que se estudió la posibilidad de un aplazamiento, era muy arriesgado. Fercan tampoco es un evento que se puede suspender en 15 días. La decisión es mucho más compleja, y los expositores con los que habíamos contactado y que prácticamente en un escenario como el que nos encontramos no lo veían, todos apostamos por una decisión que en definitiva fue una decisión colegiada y conjunta. Quiero ir rápido ya en los pocos minutos que nos quedan de entrevista, alcalde, pero la siguiente pregunta: la Feria y Fiestas de Manzanares, ¿se ha tomado alguna decisión al respecto? Si se ha suspendido Fercan, ¿qué va a pasar con nuestra Feria y Fiestas de julio? Pues para serle completamente sincero, que es mi obligación y lo que deseo, es muy complejo también. Muy complejo también, y estamos trabajando en ello, pero la Feria y Fiestas va a ser una Feria y Fiestas que no se va a parecer en nada a la de años anteriores. Primero porque no es posible afrontar eventos masivos, no es posible afrontar conciertos, no es posible afrontar un festejo taurino como sería deseable, y por tanto con un porcentaje muy alto de probabilidad la Feria y Fiestas, si no la suspensión en su conjunto, sí que será algo muy muy diferente, y buscaremos tal vez algunas actuaciones o algunas cosas menores para que también alguien pueda disfrutar de ellas, pero incluso por las recomendaciones que va a haber de la autoridad sanitaria, por las limitaciones que va a haber para eventos masivos, gran parte de lo que acontecía en una feria y fiestas convencional este año no se va a poder desarrollar, y por tanto, pendiente de tomar las decisiones finales, lo más probable es que la feria y fiestas sea o suspendida en su totalidad, o que se puedan desarrollar y realizar algunas actuaciones, pero muy diferentes y de mucho menor ámbito en cuanto a la concentración de personas, porque aquí lo que se trata es de acabar definitivamente con la pandemia, y que en el otoño que viene la podamos afrontar una realidad. Hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, el tema hay que tomárnoslo con la seriedad que requiere. Y desde luego yo, como alcalde y responsable del equipo de gobierno, no contemplo asumir el mínimo riesgo. Primero porque los manzanareños y las manzanareñas lo que tienen es que estar bien de salud, y tenemos que protegernos la salud para proteger a las generaciones futuras y para salir de esto con la fuerza requerida en el menor tiempo posible. Entiendo por sus palabras que sin atracciones en los paseos del río, sin nada, algunos actos puntuales por recordar que se está estamos en eso, en algunos actos puntuales, en algunas actuaciones que se puedan hacer sin gran concentración de personas, pero debemos evitar a cualquier precio un posible brote de contagio. Cualquier otra cosa sería una irresponsabilidad. Ni tan siquiera sé cómo estarán las limitaciones desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, porque eso no lo sabemos, porque el propio Gobierno de España y el ministro de Sanidad ha dicho que irán tomando esas decisiones en función de los parámetros que vayamos teniendo. Pero contando con todo ello, el Ayuntamiento de Manzanares no asume prácticamente a día de hoy ningún evento que pueda significar masificar a las personas o hacer un acto de concentración. Nosotros teníamos para el día 9 de mayo preparado un concierto en la plaza del Ayuntamiento, teníamos preparado también una carrera popular a la que participaban más de 1000 personas, y que los 2 últimos años se había convertido en un sábado excepcional. No ha sido posible, igual que no ha sido posible las ferias, las fiestas de la Divina Pastora, igual que no ha sido posible una Semana Santa tan importante para todos, desde todos los puntos de vista.
Por tanto, estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales y ahí estamos. Termino también con una inversión excepcional que se está llevando a cabo en Manzanares. ¿Cómo va el tema de la renovación de la red de aguas? Y le pregunto, pues por lo reciente que ha estado el último corte, que al final se solucionó de manera muy rápida y eso era complicado porque fueron 4 averías las que se repararon. ¿Sigue habiendo averías, alcalde? De manera muy eficaz, sigue habiendo averías y, como todo el mundo sabe, es un proyecto a largo plazo que lo tenemos que acometer. Nosotros hacemos un paréntesis, no dejamos nada para siempre y no continuaremos con nada por inercia. Habrá que hacer un paréntesis, el paréntesis es la lucha contra la COVID-19 y luego es la recuperación económica de la ciudad hasta alcanzar los niveles de normalidad posibles, con todas las prevenciones que nos hagan y con todas las precauciones que debamos tener. Y después continuaremos con esos importantes proyectos que son los que el equipo de gobierno tenía, que yo creo que son los mismos que tiene la ciudadanía de Manzanares. Tenemos que renovar la red de aguas para cuando llegue el momento final también de la gestión del servicio de manera externa, poder tomar decisiones. Son esfuerzos económicos muy importantes. Yo ahora mismo no es que no me atreva a decir en qué realidad nos vamos a desenvolver, pero tenemos que verla y tenemos que tenerla cuantificada. Lo primero van a ser las personas. Lo primero que tenemos que sacar adelante es a las personas. Después vendrán las infraestructuras, importantísimos proyectos que tenemos y que todo el mundo conoce, y los acometeremos. Lo que sí es verdad es que puede que varíe el espacio temporal. Y en ello es en lo que estamos, en ello vamos a dedicar nuestro esfuerzo. Contamos con el apoyo de todos los vecinos, a los que les mando un cariñoso saludo, a los que me dirijo con la misma humildad de siempre, deseándoles lo mejor, que de esto todos juntos vamos a salir adelante. Pues alcalde, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para repasar en profundidad pues esa situación desde que se generó este estado de alarma, también desde las medidas previas que se tomaron y poder hablar y explicar a la ciudadanía todo ese trabajo y también sus impresiones de lo que viene por delante. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Juanjo. Os felicito una vez más. Habéis también sabido llevar esta situación, habéis hecho un trabajo importante para nuestros vecinos y vecinas y, por tanto, mi agradecimiento. Alcalde, muchísimas gracias. Y gracias también, señoras y señores, a ustedes por la atención que nos han prestado a esta entrevista de actualidad con el alcalde de Manzanares, actualidad que sigue siendo marcada, desgraciadamente, por el coronavirus, por la COVID-19. Gracias a todos ustedes y hasta una próxima cita.